testimonio de vida que a fin de cuentas eso es lo que mueve. Si yo tengo el resultado que tengo en Wellness es porque empecé a publicar testimonios míos y de todo el mundo. Entonces, aprovechen a Paulina, sáquenle, exprímanla, ella eso es lo que quiere, ¿sí? Ella me está invitando hoy a darles una plática de la inflamación, que tiene que ver con todos los padecimientos, pero ustedes en su liderazgo tienen a uno de los mejores testimonios de salud que hay con Wellness en México. No hablo de sana sin esfuerzo, hablo de Wellness. Yo le hice muchas recomendaciones, creo que no me hizo tanto caso porque le entró con gusto a los dulces, ¿no? Eso me lo confesó después, pero yo le decía, no comas azúcar en tu proceso, por favor, no comas azúcar, sí se lo dije, pero entre su voluntad férrea y nuestros maravillosos suplementos, Pau hoy tiene, hasta donde yo veo, una vida normal. No sé si tenga secuelas. Mi amiga tuvo secuelas permanentes, su hija tiene como 25 años y nunca se ha podido recuperar por completo, ¿no? Entonces, gracias a Dios, Pau es un ejemplo distinto, es un testimonio de vida. Háganle caso cuando ella les dice, échense sus pastillas todas, ¿va? Entonces, bueno, ¿puedo compartir pantalla, Pau? Sí, compartir Sí, pantalla. adelante. Va. ¿Dónde está? Aquí está. Va. Entonces, listo. Y le decía a Pau que hoy no voy a tener mucho tiempo de preguntas y respuestas porque terminando esto tengo otra plática. Termina así en punto de las 7 mías, 9 de ustedes, yo tengo otra plática. Entonces, bueno, esto yo lo aprendí, como dicen, a madrazos. ¿Por qué? Porque yo vi persona tras persona con padecimientos tan graves que llegaban hasta el cáncer, que todas tenían algo en común. ¿Okay? ¿Qué es lo que tienen en común todas las enfermedades crónicas? ¿Y cuáles son las enfermedades crónicas? Las que se dan con el tiempo y perduran en el tiempo y no sanan. El Guillain-Barré debería ser una enfermedad crónica para Pau, como lo fue para mi amiga, pero el caso de ella ya no fue crónico. La artritis es crónica. La colitis y la gastritis, la gente que padece colitis y gastritis no encuentra solución en la medicina. Tampoco la que padece, a lo mejor tienen paliativos y viven con colitis y gastritis. Diabetes, síndrome metabólico, que es la combinación de sobrepeso, diabetes, hipertensión. Hipertensión. Cuando le pregunto a la gente si padece de algo, me dicen que no. Y les digo, ¿tienes hipertensión? Ah, sí, como la mitad de los mexicanos tienen hipertensión, muchos de ellos ni siquiera se han dado cuenta. Alergias. Bueno, es tan común hoy que la gente viva con alergias. Enfermedades autoinmunes, como el lupus, la psoriasis, la diabetes, la colitis, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide, la enfermedad de Crohn's, el hipotiroidismo, el Guillain-Barré se clasifica como una enfermedad autoinmune porque es el cuerpo que se está atacando solo. Como les digo, esto la medicina no lo cura, pero Pau se curó. El Alzheimer, el Parkinson, el autismo, la depresión, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo y hasta el cáncer se consideran enfermedades crónicas porque se desarrollan con el tiempo y perduran en el tiempo. En el caso de cáncer, si tú has tenido gente que conoces con cáncer, nunca les dicen que están curados, le dicen cuando mucho que están en remisión y puede regresar, ¿no? Entonces, ¿qué tienen en común todas? Si tú tienes alguna de estas, vamos a hablar de lo que tienen en común todas, que es una cosa que se llama inflamación, pero no nada más esas, también las enfermedades agudas como las gripas, ¿qué tienen? Y el COVID nos lo dejó muy claro. ¿Cómo es esto de la inflamación? La inflamación es la respuesta natural del cuerpo a cualquier daño. Si tú te tuerces, te cortas, te quemas, te pinchas, te pica una abeja, tú sabes que te inflamas. El tobillo, la cortada, el piquete, lo que sea. ¿Qué sucede cuando tienes un daño que tú ves, por ejemplo, localizado? Vamos a decir que te pinchaste con el alfiler entran patógenos, el cuerpo dice alerta, alerta, ahí hay bichos malos que quieren infectarnos, entonces el cuerpo recibe la señal de los que están patrullando todo el tiempo las áreas y entonces a través de las venas manda un líquido lleno de nutrientes para poder hacer lo que se tiene que hacer. ¿Qué se tiene que hacer? Cerrar la herida, se tiene que matar a los patógenos, se tiene que reparar el tejido, o sea, hay varias cosas, cada vez que tú te dañas algo, hay varias cosas que el cuerpo tiene que hacer. Entonces, cuando tú te lastimas, a través de tus venas va este líquido lleno de lo que se necesita para coagular la herida, si no te desangras, para matar los virus o bacterias y para formar nuevo tejido. Se tiene que formar nuevo tejido. Tú hasta ahorita, si alguna vez te has cortado, tu cuerpo siempre ha cerrado el tejido, ¿no? Entonces, mientras sana el cuerpo,
siempre va a estar ese pedazo inflamado. ¿Ok? Eso es la manera en la que el cuerpo sana. Ahora, hay dos tipos de inflamación. Inflamación aguda, que es esta cuando te pasa porque te lastimas algo que tú te das cuenta, inclusive cuando tienes gripa, por ejemplo, hay inflamación aquí, a veces inflamación acá. Entonces, pero eso se llama inflamación aguda. Todo lo que es agudo es algo que te da y se quita, te da y se quita, lo que sea. Cuando el agente inflamatorio, digamos, cuando el daño es continuo, entonces se da una cosa que se llama inflamación crónica. Y aquí voy a ver en el chat. Díganme ustedes qué cosas ocasionan daños continuos. Por ejemplo, una persona tiene inflamación en el pulmón cuando ¿qué? Cuando fuma. Va. Una persona tiene inflamación en el hígado cuando ¿qué? Toma, exacto, toma alcohol. Es directo al hígado. También cuando come mucha fructosa. Una persona tiene inflamación en el colon cuando ¿qué? Como esas medicinas el hígado también. En el colon, ¿qué ocasiona la inflamación? ¿Qué creen que ocasiona la inflamación en el colon? El gluten es uno. ¿Qué más? Los irritantes, los chiles no. Eso piensa la gente, pero no son realmente la causa. Todo lo que tenga aditivos sintéticos, todo, colorantes, saborizantes, glutamato monosódico, ¿qué cosas? Jarabe de maíz de alta fructosa, todo lo sintético, todo, que no se puede digerir en el estómago, porque no se digiere en el estómago, pasa al colon, en el colon se desbarata y entonces hace un caos ahí y genera inflamación. ¿Alguien sabe lo que se manifiesta en el colon cuando hay inflamación? Hay dos enfermedades en el colon, además del cáncer de colon, que son previas a eso. ¿Qué pasa en el colon que se manifiesta como inflamación? Este es en el ano, en el colon. Intestino grueso, pólipos, exacto. Mire, están conectadas algunas de mis líderes, están muy aplicadas, ya están educadas, muy bien, todas las que contestan, salvo Pau, son las mías. Quiere decir que las tengo bien entrenadas. Pólipos, ¿han visto lo que son los pólipos? Y los divertículos, que son como, los pólipos son bolitas hacia adentro del colon, ¿sí? Inflamación. Los divertículos son, como hagan de cuenta, una llanta que se le hizo un chipote, que se le sale el chipote de la llanta, esos son los divertículos. Entonces, ¿por qué crees que se ocasionan? Pues por los estímulos continuos que les están dañando. Eso hace la enfermedad, genera la inflamación crónica. Mientras tú le sigas poniendo sal a la herida no va a sanar. Y eso es lo que hacemos cuando estamos continuamente mandando estímulos que inflaman al cuerpo. Ahora, ¿qué cosas son inflamatorias? Cuando hay inflamación aguda, puede ser por irritantes químicos, te quemaste con ácido muriático. Por congelación, hoy subí una publicación al Face que hablaba de lo que es grounding en inglés o aterrizar, que es caminar descalzo sobre las superficies de la tierra, pasto, arena, tierra, concreto sin sellar y lo benéfico que es eso, ¿no? Y me pone una persona abajo, me dice, yo siempre hago esto, salvo que esté en la nieve. Ah, no, pues en la nieve no, porque te congelas los dedos, ¿no? Y te los van a cortar. Entonces, congelación, cortadas, laceraciones, puñaladas, trauma, moretones, esguinces, torceduras, huesos rotos, reacciones alérgicas son agudas también, quemaduras, solar, fuego, objetos calientes o infecciones. Eso genera inflamación aguda que debería de tener una sanación progresiva. Hay gente a la que las heridas no le cierran. ¿A quiénes no le cierran las heridas? Por falta de fibra salen los divertículos, efectivamente, Lourdes. ¿A quiénes no le cierran las heridas fácilmente? Hay una condición a los diabéticos, exacto. Entonces, cuando la cuestión que es aguda no sana, pues te puede llevar también. A los diabéticos que no les sanan las heridas, se les puede convertir en gangrena, ¿va? Inflamación crónica. Ahora, entonces, esta inflamación aguda es el mecanismo de defensa del cuerpo, punto. Pero cuando todo el tiempo estás en alerta, pues entonces se generan problemas. Y la inflamación crónica te genera destrucción progresiva, enfermedad cardiovascular, autismo, artritis reumatoide, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurológicas, Alzheimer, cáncer. O sea, hay muchas. Entonces, la gente normalmente no relaciona que todas tienen algo en común. ¿Qué hay que hacer?
Pues evitar los agentes inflamatorios. ¿Cuáles son los agentes inflamatorios? Entonces, ¿qué ocasiona la inflamación crónica? Los radicales libres, ¿ok? Los radicales libres son básicamente átomos o moléculas que en reacción con otros átomos o moléculas pierden un electrón. Ayer, el lunes se los platicaba al equipo de Diana y Juan Pablo hablando de la astaxantina. Hagan de cuenta que todos los átomos y las moléculas, ¿sí?, tienen que vivir con electrones en pareja. Entonces, cuando pues están en pareja y llega una tercera rueda y la tercera rueda se roba, queda uno desemparejado. ¿A que sí? Ese desemparejado va a ir a robarse a la pareja de otro. Y así se hace una reacción en cadena, ¿sí? Se desemparejan y el que queda desemparejado va a ir a buscar el otro. Que lo que es un átomo o una molécula que perdió energía. El electrón, que es el que genera la electricidad, es nada más y nada menos que energía. Entonces, los radicales libres son estas células o estas moléculas o estos átomos que perdieron energía. Y como no quieren estar sin energía, van a ir a buscar a ver de dónde la sacan. ¿Qué sucede? Atacan las membranas celulares. En búsqueda de esa pareja, entonces te queda desemparejado y entonces busca al otro. Se hace una reacción en cadena, así como los juegos de dominó. Y entonces terminan, si no hay antioxidantes, los antioxidantes son los que neutralizan a los radicales libres. Si no hay antioxidantes, terminan penetrando la membrana celular, que es la barrera protectora, y terminan dañando la célula. Ahí les va un dato interesante. Cuando la célula es dañada, pasan una de tres cosas. O la mata solito, el radical libre, o la célula se suicida, o la célula en su búsqueda de supervivencia se vuelve cancerígena. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros éramos organismos unicelulares, digo no nosotros, la vida en este planeta era de organismos unicelulares, las células estaban ellas contra el mundo y tenían que sobrevivir solas, entonces contra todo. Conforme se fueron dando cuenta que era más fácil vivir en conjunto, se fueron naciendo los organismos multicelulares hasta llegar a seres tan complejos como nosotros, que tenemos trillones de células. Somos súper complejos. En este aprender a convivir, empezaron a especializarse todas las células y unas se volvieron las células del corazón y otras las células del cerebro, así todo diferente. Pero en esta convivencia, pues tenía que haber reglas. Y por ejemplo, esas reglas se quedan como instrucción en su ADN. En el ADN de todas las células hay una instrucción que las hace que se suiciden cuando ya no están en condiciones para vivir con otras células o cuando lo requieren, por ejemplo, cuando somos fetos, estamos en el vientre materno, nuestras manos están así pegadas, como las de los patos, las células del medio se suicidan para que se puedan separar los dedos. Ese mecanismo se llama apoptosis. Las células cancerosas, la teoría que tiene es que regresan a su instinto ancestral de supervivencia a toda costa y apagan la instrucción de la apoptosis. Por eso las células de cáncer no se mueren y se reproducen sin control. Y las células madre de cáncer no se mueren con las quimioterapias, se quedan circulando en el cuerpo. Y por eso, después de un tiempo, si la gente no modificó las condiciones de vida por las que se desarrolló ese cáncer, el cáncer regresa y las células madre están fortalecidas porque sobrevivieron las quimioterapias y las radiaciones, entonces regresan con más fuerza y regresan más agresivos. Entonces, por eso es tan importante proteger a las células del ataque de los radicales libres. Tan importante, porque en última instancia lo más grave que puede suceder es que esas células, en su afán de supervivir, de sobrevivir a un ambiente tóxico creado en el cuerpo, apagan. Haz de cuenta que se vuelven locas y dicen, yo quiero sobrevivir a costa de lo que sea, y se empiezan a multiplicar, se multiplican mucho más rápido. Son impresionantes las células del cáncer. Entonces, es tan importante por esto tratar de evitar a toda costa todo aquello que sea radical libre. Nosotros hemos visto los efectos de los radicales libres en las frutas y en las verduras. Si tú partes una manzana, si es una manzana comercial del súper, en 15 minutos probablemente esté oxidada y café. Si tú tienes una manzana en tu casa y la partes, a lo mejor se tarda un día.
¿Por qué? Porque la manzana del súper lleva 1 año y medio guardada en una bodega. La tuya la acabas de arrancar del árbol. Entonces, sus propiedades antioxidantes están bien presentes, las de la manzana ya no. Esto es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros lo vemos en nosotros a través de las arrugas, de las manchas, de las canas, o sea, físicamente lo podemos ver en nosotros. Y yo les puedo decir que tengo daño solar desde muy chica, me asoleé muchísimo, entonces tengo un daño solar en mi piel que ya es medio complicado revertir, pero no tengo canas y no uso anteojos. Los órganos que primero se oxidan son los ojos, porque están en contacto con el medio ambiente, ¿sí? Yo tengo 12 años tomando astaxantina siempre. Nunca me he brincado que la tengo que suspender, la astaxantina no se suspende. Entonces, aunque en mi piel tengo un daño que no puedo revertir porque lo tengo desde muy chiquita, en el resto de mi cuerpo el estrés oxidativo se ha retrasado porque yo consumo un súper antioxidante. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que buscar evitar o combatir? Los rayos ultravioleta y la radiación, la contaminación, el estrés, la mala nutrición, el sobrepeso y la obesidad, la resistencia a la insulina, el sedentarismo, las toxinas, la falta de sueño. El estrés es súper importante. Todo esto ocasiona radicales libres, absolutamente todo, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos contrarrestar? Pues no podemos evitar las radiaciones ultravioleta, podemos ponernos un bloqueador solar, no podemos evitar la contaminación, pero sí podemos aprender a manejar el estrés, sí podemos elegir nuestros alimentos, sí podemos elegir el peso en el que estamos a través de un estilo de vida saludable, sí podemos vencer la resistencia a la insulina, sí podemos hacer ejercicio, difícilmente vamos a quitar todas las toxinas, podemos quitar las de los alimentos ultraprocesados, pero por ejemplo está difícil comer puro orgánico, no vamos a quitarnos el mercurio del pescado, ¿sí? Tampoco vamos a quitarnos tóxicos que puedan venir en el agua, por ejemplo, cloro. Entonces, hay algunas cosas que nosotros no podemos quitar, pero casi todas, el estrés, el peso, la resistencia a la insulina, el sedentarismo, la falta de sueño, la nutrición, esas están en nuestras manos. Entonces, digo, no se traumen por lo que no podemos hacer nada. O sea, yo no puedo comer puro orgánico, no hay puras cosas orgánicas, no hay manera de comer puro orgánico, no puedo evitar los pesticidas, no hay forma de evitar la contaminación. Puedo hacer mi parte como sembrando árboles y reciclando, pero yo soy una, somos 7,000 millones, entonces hay cosas que no puedo hacer. No te estreses, el estrés te va a generar más radicales libres, pero hay cosas que sí puedo hacer. Todo lo demás, yo decido si hago ejercicio, si me quedo aplatanada viendo la tele. Cada quien lo decide, ¿no? Yo decido si me duermo a las 11 a más tardar para dormir 7 horas o me quedo viendo Netflix. Yo decido si me como una hamburguesa en el McDonald's o una ensalada en el McDonald's. En todos lados hay opciones. En todos lados. Entonces, eso está en nuestras manos. ¿Cuáles son los alimentos que causan inflamación por exceso de radicales libres? Todos aquellos que tengan aceites vegetales y azúcar añadida. Aceites vegetales que son de maíz, de soya, de canola, que además son transgénicos, y el cuerpo no los reconoce como alimentos, y el azúcar añadida, ¿ok? Los aceites vegetales industriales, que es con lo que fríen y calientan y hornean todo esto, son sumamente inestables al calor, se hacen rancios, o sea, se oxidan. Entonces, cuando tú te comes algo como esto, que está preparado al calor con aceites vegetales, lo único que está haciendo es comer comida oxidada. Y si tú comes comida oxidada, más el daño oxidativo que te causan estos carbohidratos, imagínate el golpe que le estás dando a tu cuerpo. Les decía a mis hijos que leí un proverbio que decía, el objetivo de esta vida es vivir joven el mayor tiempo posible. Me decían, no, mamá, es imposible vivir joven, sin entender que la juventud está en la salud del cuerpo, no en la edad. ¿Sí? La cuestión cronológica es una cosa, pero hay gente que está viejita a los 40 años y hay mujeres gimnastas a los 90. Está más joven la de 90 que es gimnasta que el viejito de 40 lleno de padecimientos. Entonces, la edad está en la salud celular. Eso es lo que marca verdaderamente la edad. Entonces, ¿cómo quieres estar tú durante cuánto tiempo? Cuando tú consumes aceites vegetales, margarinas, manteca vegetal, y ahí te tengo noticias, si tú eres de los que come pastelitos, pingüinos, chocorroles, galletas, chocolates, todo lo que sea comida chatarra, por ejemplo, tú piensas que los chocolates los hacen de manteca de cacao, chécate los ingredientes, y los chocolates corrientes están hechos de manteca vegetal. Las conchas y las donas y los chocorrales están hechos de manteca vegetal. Es la grasa más dañina de todas. ¿Sí? Lo único que hace esto es oxidarte. Y además de la grasa vegetal, todo lo que te eleve la glucosa en la sangre
también te oxida. En el proceso de utilizar combustibles, nosotros tenemos dos fuentes de combustibles, la glucosa y las cetonas. Las cetonas vienen de la grasa acumulada, casi nunca la usamos. Hagan de cuenta que estamos comparando el petróleo con la energía solar, donde el petróleo es el azúcar y la energía solar son las cetonas. Entonces, todo aquello que cuando tú te comes se dispara la glucosa en la sangre, y es todo esto que están viendo aquí, esos numeritos que ven al lado de cada cosa, se llama índice glicémico. El índice glicémico es lo que mide cuánto se sube el azúcar en la sangre comparado con un número arbitrario puesto a la glucosa. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, podríamos ver que el arroz blanco hervido tiene un índice glicémico más alto que las papas a la francesa. ¿Por qué? Porque las papas a la francesa tienen grasa y eso hace que no se digiera tan rápido el almidón de la papa. Pero las papas a la francesa tienen aceite vegetales en doble gancho al hígado. Sí, así. Entonces, por ejemplo, abajo está el cereal el cereal por excelencia de dieta, cosa más mala del mundo. No sé si se alcanza a ver porque a mí me lo tapa la barrita, pero es el All Bran. Y el All Bran, que yo lo hice en todas las dietas del mundo, tiene 60 de índice glicémico. Es un cereal malísimo de sabor, sabe a comida de caballo. O sea, es mi memoria del All Bran. Y que te lo comas porque tiene fibra. Mejor cómete 2 platos de verduras y una fruta por ahí, o semillas de chía, o échale nueces y almendras. Cómete el prebiótico de Oriflame. No comas All Bran. ¿Sí? Te lo venden como saludable. Fíjense, tiene 60 de índice glicémico, igualito que la pizza. Híjole, ¿cómo te explico? Si voy a pecar, que sea con pizza, no con All Bran. ¿Sí? O sea, si voy a tener que elegir entre algo que me hace igual de daño, pues me voy por la pizza, porque de perdida sabe rico. ¿Ok? Entonces, todos esos alimentos que hay que buscar, alimentos de índice glicémico bajo, de 35 para abajo. El elote gringo, amarillo, es índice glicémico alto. El transgénico, el mexicano no, el criollo es de 35 para abajo. Entonces, vámonos a lo que es natural oral. ¿Qué es esto de que te dispare la glucosa en la sangre? Bueno, ¿qué provoca? Cuando tú tienes el azúcar alto de manera constante, ya desarrollaste diabetes, esa la conoces. Pero antes de desarrollar diabetes, tú tienes una cosa que se llama resistencia a la insulina. ¿Pero qué es eso? Y la gente le cuesta un trabajo diferenciar entre la insulina y la glucosa, que se los explico, con un camioncito de Pemex. La insulina es el camioncito de Pemex. ¿Qué lleva el camioncito de Pemex? ¿Qué lleva un camioncito de Pemex? Aceite de carro, exacto. Gasolina. Si aquí se los pongo equiparable, ¿cuál sería la gasolina? La insulina es el camioncito. ¿Cuál sería la gasolina? Ahí está en el dibujo. La glucosa. Muy bien, Claudita Medellín. Muy bien. Claro, la glucosa. Quiere decir que la insulina es un transportador. La glucosa es una gasolina. Piensen en el camioncito de Pemex. Entonces, ¿qué hace el transportador? Cada vez que tú comes algo que te dispare la glucosa, como lo que vimos aquí, en la sangre no se puede quedar ese azúcar. El páncreas lanza los carritos de Pemex, que se llaman insulina, y van por la sangre recogiendo la glucosa y la llevan a tratar de meter al interior de las células, como si Pemex fuera con sus camioncitos a llenar los tanques de las gasolineras. Pero ¿qué pasa cuando los tanques de las gasolineras están llenos? Pues no entra. O están cerrados porque ya están oxidados. No entran, porque todo el tiempo estás tratando de echar ahí y te derramas. No entran. La glucosa no se puede quedar en el torrente sanguíneo, te mueres. Entonces el transportador dice, bueno, me lo llevo de aquí porque no entró la célula. ¿Dónde creen que el transportador deposita la glucosa cuando no cabe en la célula? ¿Dónde se almacena, Pau? No. Uh -uh. Uh -uh. En los depósitos de grasa. Muy bien, Claudia. Muy bien. En los depósitos de grasa. Casi toda la grasa que tú tienes acumulada en algún lado viene de que te comiste uno de estos, pero es por la glucosa que se disparó. ¿Ok? En el hígado lo que se acumula es la fructosa, que no es lo mismo que la glucosa. La fructosa es otra forma de azúcar. Ahí se deposita en el hígado. ¿Sí? La glucosa se acumula en tus caderas, en tus brazos, en tus pechos. Ahí se acumula. Ahora, ahí les va. En todo momento el cuerpo necesita 5 gramos de azúcar. 5 gramos de azúcar, para ponértelo en perspectiva, es una cucharadita cafetera de azúcar. Una.
Todo el tiempo. Si tú tienes menos de eso, entras en coma diabético. Perdón, entras en coma por hipoglucemia. Te puedes morir. Si tú tienes 3 veces eso, o sea, en lugar de una cucharadita, en tu cuerpo tuvieras una cucharada o 15 gramos, entras en coma diabético. Ese es el equilibrio que tiene que haber en tu cuerpo todo el tiempo. O sea, tu cuerpo requiere 5 gramos, 1 gramo por litro, pensando que tienes 5 litros de sangre, 1 gramo por litro. O sea, cuando me dicen, es que sí necesito azúcar, pero bien poquita. Una cucharadita es nada lo que necesitas. Entonces, ¿qué pasa cuando todo el tiempo estoy comiendo azúcar? Pues termina echándose a perder el sistema de almacenamiento y de entrada, y entonces se empieza a acumular en la sangre. ¿Qué padecimiento, sí, tienes cuando acumulas en la sangre? Diabetes. Pero mucho antes que eso, el cuerpo la va acumulando en los tejidos grasos. ¿Por qué? Pues porque no se puede quedar en la sangre. ¿Qué se desarrolla? Una condición que se llama resistencia a la insulina. Hagan de cuenta que es como el drogadicto que empieza por marihuana, luego la marihuana no le hace y sigue con cocaína, la cocaína no le hace, sigue con heroína, la heroína no le hace, sigue con fentanilo, no me sé, nunca he tomado una droga, nunca he fumado marihuana, no sé, pero se siguen, ¿no? ¿Por qué? Porque no le hace, hasta que se muere. La resistencia a la insulina es eso. Tu cuerpo tiene normal cantidad de azúcar, va, la deposita dentro de las células, usas la energía, vuelves a comer, va. Pero conforme vas cada vez teniendo más azúcar en la sangre, porque comes muchos alimentos que tienen el índice glicémico elevado, las células empiezan a generar resistencia, como el drogadicto genera resistencia a las drogas y necesita algo más fuerte. Entonces, las células no es que tengan una droga más fuerte, el páncreas produce más insulina. Por eso a los diabéticos que les inyectan insulina, lo único que hacen es hacerles más daño, porque no es un problema, diabéticos tipo 2, no es un problema de falta de insulina en el cuerpo, es un problema de falta de recepción de la insulina. Las células no la reciben y por eso se hace la resistencia a la insulina. Entonces, cuando hay resistencia a la insulina, empezamos a tener glucosa en el cuerpo hasta que lo que sucede es que terminas desarrollando diabetes, síndrome metabólico, cáncer, algún ataque al corazón. Síntomas de la resistencia a la insulina: tu perímetro abdominal, tu glucosa elevada, tu hipertensión, tu colesterol anormal, si empiezas a tener células cancerosas, tienes un ataque al corazón. O sea, todos estos son síntomas, pero ahí les van otros previos, menos que la gente luego no relaciona. El ovario poliquístico, las mujeres que tienen ovario poliquístico tienen resistencia a la insulina. Las mujeres que tienen ovario poliquístico suelen tener mucho acné, hirsutismo, pues empieza a salir vello facial y vello acá, como a los hombres. Tienen periodos irregulares y tienen problemas de fertilidad. De hecho, si se embarazan, pueden tener embarazos de alto riesgo. ¿Qué pasa con la resistencia a la insulina? Por alguna razón que yo no entiendo, cuando hay resistencia a la insulina en las mujeres, se produce más testosterona. Y como se produce más testosterona, que es la hormona sexual masculina, entonces los ovarios no pueden liberar el óvulo. Y el óvulo se queda en el ovario como quistecito, no brota, como encapsulado, y se van haciendo bolitas adentro del ovario. ¿Por qué? Porque los óvulos no salen. ¿Por qué? Porque hay mucha testosterona. ¿Qué les dan a las mujeres que tienen ovario poliquístico cuando son muy jovencitas? Les dan hormonas anticonceptivas para que no ovulen, para que no se les hagan quistes. Lo que tienen que hacer es vencer la resistencia a la insulina, por el amor de Dios. Más adelante, si lo que quieren es embarazarse, les dan hormonas para que ovulen, para tratar de contrarrestar la cantidad de testosterona, pero eso genera otros desequilibrios en el cuerpo, y cuando a ti te dan hormonas que no necesitas, estás provocando un cáncer de las de mujeres. ¿Qué hay que hacer? Vencer la resistencia a la insulina. ¿Cómo se vence? Con la alimentación, con el ejercicio, con la masa muscular, con el estrés bien manejado y con el sueño adecuado. Son las 5 causas de resistencia a la insulina: mala alimentación, sueño deficiente, estrés, sedentarismo, falta de masa muscular. Si tú trabajas en esas 5, vas a vencer la resistencia a la insulina sin tener que tomar una sola hormona. El lunes entrevisté a una de mi equipo de 40 años que a los 12 le dijeron que nunca se iba a poder embarazar si no tomaba los anticonceptivos que le estaban dando, pero tenía 12 años, se los empezó a tomar y subió 10 kilos, y ella tenía 20 kilos de más y dijo, pues ni modo, no me embarazo, yo no quiero seguir engordando con las pastillas anticonceptivas que generan más resistencia a la insulina. Y luego
bajó de peso, como a los 25, me empezó a ver que ovulaba mejor, pero nunca se le ocurrió, o sea, le dijeron nunca te vas a embarazar y ella se resignó a que nunca se iba a embarazar. Entra sana sin esfuerzo y creo que al año y medio, una cosa así, de repente, pues que no le viene la regla, no le viene, nada, y cuál, 3 meses, ascos, mareos y así, está embarazada. 40 años, no tenía ya quistes en el ovario. Ni un solo quiste, el bebé nació perfecto, a término, no desarrolló preeclampsia ni diabetes gestacional, fue parto vaginal, el bebé perfecto. 40 años. Los ginecólogos no le estaban queriendo ver qué tenía. Vas a desarrollar algo. Todo porque venció la resistencia a la insulina, ¿ok? Ahora, además de problemas de inflamación por exceso de azúcar, también el gluten es súper inflamatorio. Entonces, hay muchos síntomas de, no es la enfermedad de la celiaquía, que eso es lo que les da a la gente que normalmente no resiste el gluten, pero hay gente que no se da cuenta que es alérgica al gluten, bueno, que es intolerante al gluten, que en cuanto lo dejan, empiezan a mejorar todo, ¿sí? Migrañas, alergias, cólicos frecuentes menstruales, hipertensión, o sea, todos estos que se ven aquí, inclusive, por ejemplo, abortos espontáneos, pueden tener que ver con el consumo de gluten. El gluten que está en el trigo, en la cebada y el centeno, y se lo ponen a 1000 cosas, encuentras gluten en los aderezos, en un chorro de cosas. La gente cuando lo suspende, y no se trata de ir a comprar cosas que digan libres de gluten, no, compra cosas naturalmente libres de gluten, como el maíz. No, no es que vayas a comprar harinas porque le ponen otras mugres, no. Cámbialo, déjalo, consúmelo lo menos posible. Yo tomo gluten con la cerveza muy de vez en cuando. Entonces, el gluten también genera inflamación. De hecho, en la pared intestinal es muy delgadita. Cuando tú consumes gluten, se inflama, la pared intestinal se abre y se hace una cosa que se llama intestino permeable y por ahí pasan toxinas al cuerpo y es por eso que se generan tantos desequilibrios también. Ahora, ¿qué pasa cuando hay exceso de glucosa en la sangre? Hay una prueba que mide, que se llama hemoglobina glicosilada. Esto lo que te mide es qué tantos glóbulos rojos están rodeados de glucosa, porque la glucosa se adhiere a los glóbulos rojos. Y cuando la glucosa se adhiere a los glóbulos rojos dejan de ser estos transportadores de oxígeno a todo el cuerpo, porque una de las funciones de los glóbulos rojos es transportar el oxígeno. Entonces, cuando la glucosa en exceso se adhiere a demasiadas células, a demasiados glóbulos rojos, entonces hay un problema inclusive de oxigenación. Cuando tú tienes la hemoglobina glucosilada, que es una prueba, es la A1C, debes de estar abajo de 6, arriba de 6 te consideras prediabético, arriba de 7 te consideras diabético y te habla del porcentaje de células de glóbulos rojos que están dañados por la glucosa. Es una prueba muy fácil de medir, no te mide la glucosa de un día, te mide el porcentaje, el nivel de glucosa en sangre de los últimos 2 o 3 meses, no me acuerdo. Entonces, háganse esta prueba, hemoglobina glucosilada, para que vean qué tan dañadas tienen sus glóbulos rojos. Imagínate que son los encargados del transporte del oxígeno al cuerpo. Y cuando están cubiertos de glucosa, pues imagínense la inflamación que tienen. ¿Ok? Ahora, el sobrepeso. ¿Por qué el sobrepeso es inflamatorio? Porque cuando tú tienes, cuando tú estás comiendo, hay una hormona que se llama leptina, que llega un momento en el que te dice, ya no comas, ya estás satisfecho. Esa leptina, los niños la escuchan, los bebés la escuchan, los adultos vamos dejando de escucharla y una de las razones es porque nos obligan a comer de niños. No te levantas de la mesa hasta que no te acabas el plato, ¿no? Tú dejando aquí desperdicios y los niños de Biafra muriéndose de hambre, esa era la frase de cuando yo era niña. Y entonces nos hacen desconectarnos de nuestra capacidad intuitiva de decir ya no quiero. Eso por un lado, pero por otro lado, los alimentos hiperpalatables, ¿qué es hiperpalatable? Que sabe muy sabroso, como las papitas fritas. ¿Qué decía Sabritas? ¿Cuál es el eslogan de Sabritas? ¿Se acuerdan? Eslogan de Sabritas. A que no puedes comer solo una. A que no puedes comer solo una. Y era la verdad, ¿sí? Es un alimento hiperpalatable, una combinación de grasas, azúcares y sal. Que no, y pasa lo mismo con el glutamato monosódico, todo lo que tenga grasas, azúcar y sal en exceso va a ser hiperpalatable. Entonces, eso hace que tú te desconectes de la señal, de decir, ya estás satisfecho, que se llama leptina. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la inflamación? La leptina la produce tu grasa. Es tu grasa diciéndote, ya no comas más, ya no necesitas acumular más, aquí hay suficiente. Dices, ya. Y la leptina es una hormona inflamatoria. Entonces, cuando tú tienes sobrepeso, tú tienes también resistencia a la leptina porque no le estás escuchando. Sigues comiendo y sigues comiendo y sigues comiendo. La gente con sobrepeso come sin parar. Hay gente que dice, ay, ojalá tuviera 2 estómagos para seguir comiendo. O sea, su felicidad está en la comida, ¿no? Entonces hay que aprender a buscar la felicidad fuera de la comida.
Entonces, esta hormona inflamatoria, pues hace que estemos en un estado de inflamación crónico. Por eso ya dicen que la obesidad es una enfermedad por los desequilibrios que la obesidad ocasiona en el cuerpo. Entonces, lo que os digo, ¿cómo se controla la ingesta de alimentos en el cuerpo? Con la leptina. La leptina es la que te dice ya estás satisfecho, pero el que te hayan obligado a comer de chiquito, el que comas alimentos hiperpalatables y que comas mucho azúcar, el azúcar interfiere con la señal de la saciedad. Entonces, todos tenemos la capacidad de recuperar esta señal de saciedad y por eso te dicen, mastica 20 veces los alimentos y baja tu cubierto al plato para que no comas más y tómate 20 minutos para comer, que es lo que tarda la señal en llegar del estómago al cerebro y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pero también tiene que ver con lo que comes, porque la realidad es que te puedes zampar una caja de galletas Oreo o un tubo completo de galletas Oreo aunque no tengas hambre, porque no estás comiendo por hambre, estás comiendo por ansiedad, ¿ok? Entonces, cuando comemos demasiados carbohidratos, especialmente azúcar, la señal de saciedad no la recibe el cerebro, la interrumpe. Y entonces se genera lo mismo que la resistencia a la insulina, resistencia a la leptina. ¿Y qué hace el cuerpo cuando tú sigues comiendo? Manda más hormona de saciedad y sigue sin escucharla. Y mientras más hormona de saciedad, pasa lo mismo como en el azúcar, resistencia a la leptina. Y entonces, como la leptina es una hormona inflamatoria, todo el tiempo hay inflamación. Ahora, ¿qué más ocasiona inflamación? Pero porque es el mecanismo igual de la resistencia a la insulina, la falta de sueño. Cuando tú no duermes porque estás desvelado, tu cuerpo piensa que estás en peligro. Entonces le lanza una señal a tu organismo para decir, libera glucosa porque Gaby la va a perseguir un león y ahorita tiene que correr porque está en peligro, no está durmiendo. ¿Sí? Cuando tú no duermes se libera cortisol, que es la hormona del estrés, se libera adrenalina y esos le indican al hígado que tiene que liberar glucógeno al torrente sanguíneo porque ahorita tú vas a salir corriendo porque ahí viene el peligro. Pero tú no vas a salir corriendo a ningún lado, estás viendo Netflix o estás preocupado porque tienes que pagar algo mañana que no se te vaya a olvidar, anótalo en una libreta. O sea, todas las cosas que te preocupen en la noche, no te duermas con ellas, anótalas todas en una libreta. Más vale un borroso apunte que una brillante memoria, ¿sí? No te preocupes por acordarte de todo y al día siguiente lo resuelves, no vas a resolver nada dormido. Pero si tú no duermes, tu cuerpo siente que estás en peligro y cuando estás en peligro siempre va a liberar glucosa. Y siempre que hay glucosa en el cuerpo, hay insulina. Y eso es lo que provoca la resistencia a la insulina, además de la alimentación. Y el estrés es igualito. Cuando a ti te grita tu jefe, tu cuerpo siente que estás en peligro y libera cortisol, que libera glucosa, por lo tanto se libera insulina, y entonces tú no estás en peligro. Bueno, sí, pero no de muerte. El peligro de muerte para el cuerpo es tienes que salir corriendo o tienes que atacar, no vas a atacar a tu jefe. La recomendación es que si puedes, te levantes y vete a dar 2 vueltas o 3 caminando para que se te baje, para que se queme esa glucosa. Siempre que estamos en estrés, la única manera de usar esa glucosa que se liberó al cuerpo es haciendo ejercicio. Entonces, si tú vives muy estresado, es muy importante que tú, digo, siempre es importante hacer ejercicio, pero más si vives estresado. ¿Por qué? Porque si no, esa glucosa ahí se queda. Cuando yo tuve diabetes gestacional embarazada de Alejandro, me decían, después de cada comida tienes que salir a caminar 20 minutos. ¿Por qué? Para quemar esa glucosa que tus células no estén recibiendo porque tienes diabetes gestacional. Entonces, el ejercicio es tu mejor amigo cuando no estás durmiendo. Y bueno, ¿se acuerdan de estos? Las emociones negativas, pero no son negativas porque sean malas, son negativas porque te quitan energía, te roban, curiosamente te roban energía, pero se libera glucosa para que te dé energía, que son la ira y el miedo. Esas dos emociones, la ira y el miedo, el enojo y el miedo, te impulsan a huir o atacar, es lo mismo. Entonces, cuando tú vives continuamente con miedo, nervios, ansiedad, estrés, el miedo que quieras, o vives continuamente enojándote, reaccionando, emberrinchándote, iracundo, vas manejando y te sientes Tribilín en Nueva York, ¿se acuerdan de esa caricatura? A lo mejor Pau no porque está muy chiquita, pero Tribilín en Nueva York, vela, Paulina, es buenísima. Como Tribilín, que es tan lindo, es goofy, se sube a su carro en Nueva York y se vuelve un demonio manejando, ¿sí? Es muy buena, es muy representativa de lo que hace la gente iracunda. Y eso lo único que hace es todo el tiempo está disparando glucosa y por lo tanto está disparando insulina y por lo tanto te estás inflamando. Siempre que se disparan estas, te inflamas. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué esto provoca la posibilidad de desarrollar un cáncer?
Si se acuerdan, muy al principio hablamos de que en las zonas inflamadas, la inflamación en donde esté, había nutrientes que estaban destinados a reparar la zona. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo vimos al principio? Estos nutrientes es para nutrir la zona. En cualquier lugar donde el cuerpo esté inflamado, puede haber un pequeño tumor. Ya saben, aquella célula en su instinto de supervivencia, porque tú le estás matando en tu ambiente tóxico, ¿sí? Que dice, yo voy a sobrevivir a toda costa. Y aunque el cuerpo tiene la capacidad de ir deshaciéndose de los tumores, cuando es demasiado el ambiente nocivo adentro del cuerpo, pues llega un punto en el que el sistema inmunológico no puede. Ese pequeño tumor está circulando. ¿Dónde se va a estacionar? En donde haya inflamación. Porque donde hay inflamación, el tumor dice, nutrientes. Y tienen una capacidad bien curiosa. Pueden hacer venas. Entonces, cuando un tumor llega a un hígado inflamado, a un pulmón inflamado, a un colon inflamado, y dice, aquí puedo crecer, aquí me van a mandar nutrientes. Todo lo que está inflamado tiene nutrientes. Lanzan la vena y dicen, de aquí me anclo, de aquí me agarro y aquí voy a crecer. Y toma la que crece. Pero no nada más hacen eso, porque los tumores, además de poder lanzar la señal para que de los vasitos capilares en donde hay nutrientes se lance la vena, lanza una vena para nutrirse, pero luego lanza otra para esparcirse. El tumor lo que quiere es sobrevivir a toda costa y se multiplica sin control. No respeta nada de las instrucciones que tienen por ADN las células, entre ellas la de la angiogénesis, la de la apoptosis. Angiogénesis es que produce venas, apoptosis. De hecho, dicen que la astaxantina ayuda a que las células cancerosas recuerden la señal de la apoptosis. Por eso es preventivo de cáncer la astaxantina. ¿Ok? Entonces, bueno, como ya se pueden dar cuenta, el azúcar es nuestro enemigo mortal. ¿Ok? Y aquí la cosa es que el azúcar está en todos lados. Si ustedes van al súper y leen las etiquetas de todos estos productos, todos van a tener alguna forma de azúcar. Y si ustedes ven lo que comen en su casa, todo tiene azúcar en exceso, y ahí les da el dato. Según la Organización Mundial de la Salud, lo ideal es comer máximo 5% de nuestras calorías diarias en azúcar. En una persona que come más o menos 2,000 calorías, eso representa 25 gramos. Para mi tamaño y estatura, yo máximo necesito comer 1,400, 1,500 calorías. 1,600 si estoy muy activa, porque soy chiquita. Entonces, en ese caso serían, no sé, como 20 gramos de azúcar. Vean nada más lo que tiene un yogur Yoplait, lo que tiene un plato de cereal All Brand de dieta, lo que tiene una barra de granola, ¿sí? Lo que tiene una hamburguesa, lo que tiene un jugo de naranja. La gente dice, ay, pero jugo de naranja tiene 33 gramos de azúcar y es pura fructosa. El danonino que le damos al... Bueno, a mí el que me impactó fue el Yakult, ¿sí? 12.56 gramos de azúcar. ¿Y los niños? Pueden comer entre 10 y 16 al día. Con un Yakult, a los chiquitos ya les sobrepasaste lo que su higadito puede procesar. Fíjate nada más, ¿no? Hemos hecho pláticas con niños del azúcar, en donde ponemos un menú. A ver, ¿qué desayunaste? Esto, esto y esto, perfecto. ¿Qué comiste de lunch? Esto y esto. ¿Qué comiste en tu casa? Esto y esto. ¿Qué comiste de postre? Esto y esto. ¿Qué cenaste? Esto y esto. Hemos llegado a cantidades tan exorbitantes como 250 gramos de azúcar en un día. Y en los adolescentes, 500. Porque una niña adolescente que va al cine y se compra unas crepas de cajeta, échenle, ¿cuánta azúcar creen que tienen unas crepas de cajeta? Aquí lo espero. Échenle la cantidad de azúcar que creen que tienen un plato de crepas de cajeta. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿No? ¿Tampoco? No. No manches, exacto, son más, 300. Una taza de cajeta, que es lo que llevan las crepas de cajeta, tienen 300 gramos de azúcar. Una taza de azúcar, acuérdense que la taza es medida de volumen. Una taza de azúcar tiene 200 gramos de azúcar. Una taza de cajeta, que es azúcar condensada, son 300 gramos de azúcar. Unas crepas de cajeta llevan una taza de cajeta en la receta. Más la bolita de nieve de vainilla, más el refresco en el cine, más las palomitas acarameladas. En un día la niña se puede echar 500 gramos de azúcar. ¿Quién en su sano juicio permitiría que su hijo se comiera medio kilo de azúcar en un día? ¿Saben lo que les está haciendo a los niños esto? Y somos el país
con niños con mayor obesidad. Y aquí están sus 314 gramos de azúcar de las crepas de cajeta. ¿Okay? Los waffles, los hotcakes. El día que los mexicanos cambiamos nuestro desayuno, ¿qué desayunábamos los mexicanos antes de que los mugrosos gringos llegaran a invadirnos con sus porquerías? ¿Qué desayunábamos nosotros? Huevitos. ¿Qué más? Frijoles. ¿Qué más? Chilaquiles. Fruta. ¿Sí? Kéfir, las abuelas hacían yogur de búlgaros. ¿Sí? Eso desayunamos nosotros. Cuando yo estuve en Suecia con Oriflame, huevos rancheros, huevos en cualquier presentación, con tortillas de maíz. Pero no desayunamos esto. Esto es desayunar dulce. Cuando yo estuve en Suecia, me acuerdo, con Oriflame gané el viaje a Iguelosa, el primero que se hizo, padrísimo. Nos decían que se pusieron a estudiar los desayunos de los diferentes países. Y nosotros sorprendidos porque dijeron que el desayuno mexicano era el mejor desayuno, huevos con frijoles. Y dije, órale, qué buena onda. Es súper nutritivo. ¿En qué momento lo cambiamos por cereales, por granolas, por yogurts como el Yoplait llenos de azúcar, por hot cakes, por waffles, por pan francés? ¿En qué momento? Pues cuando llegó el Tratado de Libre Comercio y nos quisimos hacer gringos y empezamos a dejar lo nuestro, maravilloso con manteca, por las porquerías gringas, ¿sí? Y nos volvimos el país. O sea, cuando yo llegué a vivir a Tijuana hace 35 años, 36 años voy a cumplir aquí, vi mi primera persona obesa mórbida, mi maestra de inglés que pasaba de lado por la puerta. Yo en la Ciudad de México en la vida había visto una persona así. ¿Qué hicimos? Que nos volvimos a Estados Unidos. Así no era México. Llegó el Tratado de Libre Comercio a invadirnos los supermercados con sus mugres. Hicimos a un lado nuestra cocina, nuestros tamalitos, nuestros pambazos, nuestros sopes, nuestros chilaquiles, nuestros huevos revueltos. Los hicimos a un lado. Y dijimos que eran malos, que porque tienen manteca. La manteca no tiene problema. El ser humano se ha alimentado de manteca toda la vida. El problema es el aceite vegetal que les enseñé. Y algo bien triste, y me cayó el 20 hace mucho tiempo, que la gente más obesa de Estados Unidos eran los mexicanos de Los Ángeles, porque combinaban la comida mexicana y la transformaban en agringada, como el Taco Bell, con todos sus aditivos, y se comían la comida chatarra gringa. O sea, lo peor de lo nuestro con lo peor de lo de ellos. Lo nuestro que era muy bueno lo transformaban en malo. Y lo de ellos que era malo se lo comían tal cual. Entonces, chiquitos de 2 años con obesidad mórbida. ¿Sí? Una vez en Ensenada me sorprendí. Dije, ¿cómo un chiquito de 2 años puede tener ese tamaño? ¿Qué estamos haciendo con nuestros niños? Estos me dicen, ¿y qué comemos? Esto, todo aquello que no necesita etiqueta, eso es lo que hay que comer. Es bien fácil. Dios provee. ¿Qué necesidad de ir a comprar lo que hace el hombre en una fábrica? ¿En qué momento pensamos que lo que viene de una fábrica es mejor que lo que viene de la tierra? ¿En qué momento dijimos que el huevo nos hacía daño, por el amor de Dios, o el queso? ¿Sí? Claro, tiene que ser queso de a de veras. Si tú has probado un queso Oaxaca de rancho versus un queso Oaxaca del súper, el del súper sabe a plástico. Y el Oaxaca de rancho es queso. ¿Sí? Ay, que el queso, que la lactosa, que la leche. Yo tengo toda la vida comiendo queso de a de veras y mi colesterol está perfecto. En Sana Sin Esfuerzo ni siquiera buscamos queso fresco. Así me gusta, pero prefiero el queso Gouda, el Monterrey Jack, el queso Oaxaca, el queso Camembert, el Brie, el Gruyère, pues 1000 veces. Son alimentos sumamente nutritivos y la gente que no come quesos difícilmente alcanza la cantidad de calcio que necesita todos los días, muy difícilmente. Entonces, ¿qué comemos? Está bien fácil. ¿Qué se te ocurre hacer con esto? Todo. ¿Sí? Lo hecho en casa es infinitamente más sabroso que lo comprado ya hecho de una fábrica. Entonces, esto es lo que hay que comer. Ahora, algo que nos ayuda maravillosamente es el omega 3. El omega 3 es un componente estructural de la membrana celular. Estructural significa que la membrana lo necesita. Piensen en un huevo, el cascarón del huevo es la membrana. Cuando yo no consumo omega 3, porque no lo como y no me suplemento, el cuerpo de todas formas tiene que construir células, tiene que construir membranas. Y dice, bueno, pues ¿qué es lo más parecido al omega 3? Pues el omega 6. Y omega 6 consumimos en todos lados. Todo tiene omega 6, pero omega 3 no, venía del pescado o de las reses alimentadas de pasto. Entonces, lo que yo les digo es, cuando es estructural, hagan de cuenta que voy a construir un muro. Y pues no me llegó el cemento y en lugar de cemento uso cal. Pues ese muro no me va a funcionar igual, se me va a caer en un temblor. Cuando yo no le doy al cuerpo lo que necesita para construir lo que necesita construir,
no va a funcionar bien. Y el omega 6 es inflamatorio y el omega 3 es antiinflamatorio. El omega 6 viene en todo, el omega 3 viene en esto, básicamente. Si tú consumes lácteos de vacas alimentadas de pastizal, también consumes ahí omega 3. Si tienes un vecino con un rancho que su vaca está alimentada de pasto, cómprale la leche, cómprale sus lácteos, porque ahí vas a tener omega 3 también. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tenemos una cosa que se llama sistema linfático. El sistema linfático es hagan de cuenta que es el sistema circulatorio, y en él recorre un líquido que se llama linfa. Este líquido que se llama linfa es el encargado de recoger toda la basura. La basura se la lleva a la sangre pasa por el riñón, se filtra y sale por la orina. Pero este sistema linfático, de hecho, es el que tiene los ganglios linfáticos. Cuando a alguien le da cáncer, dicen, ay, pues tiene metástasis en ganglios, le quitaron 13 ganglios. Es que en los ganglios, que son esas bolitas, es en donde se libran las batallas entre los virus, los patógenos y nuestro sistema inmunológico. Entonces ahí es en donde quedan las primeras metástasis cancerosas, el cuerpo tratando de defenderse, pues ya se contaminó. Entonces, aquí el problema con el sistema linfático, que es el desintoxicador natural del cuerpo, es que no tiene un corazón que le bombee la linfa, que es el líquido que desintoxica, es el líquido que se lleva todo. La única forma de mover ese líquido, bueno, hay gente que se hace masajes de drenado linfático, hay gente que tiene cepillos de cepillado linfático, que te tallas así y se mueve, pero la forma natural del cuerpo en hacerlo es el ejercicio. La única forma de mover el sistema linfático es a través de las contracciones musculares. Cada vez que yo hago esto, ¿sí? Estoy moviendo la linfa. Cada vez que yo subo un cerro, bajo un cerro, corro, muevo, subo pesas, bajo pesas, hago así, estoy moviendo la linfa. Lo que no se mueve, el líquido que no se mueve, se estanca. Y entonces se van quedando ahí, se van acumulando las toxinas y los patógenos. Si tú quieres tener un sistema inmunológico fuerte, es indispensable que hagas ejercicio, porque el ejercicio es el mismo que te la vivas haciéndote masajes de drenado linfático. ¿Sí? O sea, ¿cuánto te va a costar el cepillado linfático? Te vas a terminar lastimando la piel. Lastima, duele. Haz ejercicio, vas a tener miles de beneficios, pero uno de ellos es la desintoxicación, ¿ok? Y bueno, por nuestra piel entran todas aquellas cosas que nos embarramos. Y resulta que cuando tú utilizas cosméticos que tienen toxinas, en 26 segundos están circulando en tu torrente sanguíneo sin filtro. Cuando tú comes alguna toxina, por lo menos en tu sistema digestivo se va filtrando, hay cosas que salen y todo, pero cuando tú te lo embarras en la piel, y eso va para todos los que no están todavía 100% en Oriflame. Oriflame tiene los cosméticos más libres de toxinas que hay. Todos, la pasta de dientes, las cremas, todo lo que tú te embarres que es de Oriflame, no te va a intoxicar. Y por ahí tengo el testimonio de una doctora homeópata que nos hablaba que cuando ella entró conmigo Oriflame, se puso a investigar los productos cosméticos y me decía, tus productos cosméticos de Oriflame tienen 1000 veces menos toxinas que el más puro de los que yo ya he probado. Entonces, si tú todavía no eres 100% Oriflame, te estás intoxicando. Entonces, por favor, si te intoxicas, te inflamas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Llevar una vida desintoxicadora. La menos azúcar añadida posible. Cómete la fruta que quieras. No comas cosas con azúcar añadida. Los menos fármacos que puedas. Una alimentación que a más tardar a las 8 de la noche estés cenando. No uses agua en botellas de plástico de las que tienen contaminantes. Oriflame, todos sus envases son libres del BPA. Lo que puedas comer orgánico, mejor, desintoxícate. Tu sistema linfático necesita movimiento para desintoxicarte. Cuida tu flora intestinal. Y para aquí nosotros en Sana Sin Esfuerzo usamos búlgaros para hacer nuestro propio kéfir. Consígalos en Guadalajara. Tomen kéfir todos los días. No lo compren en el súper, es carísimo. Pero ahí les va. Creo que la campaña que sigue, Oriflame saca su probiótico. Está increíble. Ya me mandaron la información, ya me puse a estudiarla. Está increíble, nomás cuestan 800 o 900 pesos, entonces barato no es, yo prefiero tomar kéfir, pero para quien no quiere tomar kéfir porque le dé flojera o lo que sea, Oriflame va a sacar un probiótico fabuloso. Consume alimentos antiinflamatorios como la cúrcuma, como el jengibre, como la astaxantina. Produce tu vitamina D a una exposición sensata al sol y haz ejercicio con regularidad. Y falta aquí dormir. Dormir es indispensable para estar sanos. Y nuestros suplementos son fabulosos. La malteada te quita la ansiedad por comer azúcar. Tómatela y entonces te ayuda a mantener tu glucosa nivelada en la sangre. Y si tu glucosa está nivelada, no vas a tener tanta inflamación. La malteada es maravillosa. El omega 3 de nosotros es el mejor que hay. Esta doctora nos decía que los suplementos de Oriflame eran los mejores que había en México y es antiinflamatorio. Y la astaxantina, ayer que hablaba de eso con Diana y Juan Pablo, es el mejor
antioxidante natural que existe. Y como antioxidante, si ustedes se acuerdan, son los radicales libres o oxidantes los que nos inflaman. La astaxantina es el mejor antirradical libre o antioxidante que hay. Por eso es el mejor antiinflamatorio natural que hay. Tomen 4 astaxantinas diarias, 5, 6, las que quieran, ¿ok? Entonces, bueno, son las 7 en punto mías. Seguramente hay muchas preguntas y comentarios, pero ya me tengo que ir a la otra sesión. Esta plática es sí para comentarla después, la verdad es que es para comentarla. Entonces, bueno, pero yo no puedo, ya me tengo que ir. Entonces, mi Pau hermosa, el kéfir es lo que se produce con búlgaros, ¿ok? Entonces, si te quieres desparasitar, desparasítate. Yo sí me tengo que desconectar. Les mando un beso. Te voy a comprometer a parte 12, Gaby, al rato te escribo. Espero que hayan tenido anotadas sus preguntas. Por supuesto que sí. Sí. ¿Ok? Porque Gracias. anotan sus preguntas, podemos responderlas con mucho gusto porque en las preguntas nos podemos llevar otra hora. Sí. ¿Va? Te voy a Pues bueno, comprometer. Al rato te les escribo. mando un beso. Me tengo que ir. ¿Va? Bye. Gracias, Gaby. Bye bye. Pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Déjenme parar el en vivo en Facebook. Preguntaron muchas veces.